Estos son todos los problemas y errores tras la llegada de Windows 11 de manera oficial. También te destaco algunas soluciones a implementar y cuidado con la falsa información que anda circulando. Vámonos con esa intro y comenzamos. Vamos a irnos ya directamente al grano porque quiero realizar este video bien estructurado, enmarcando los problemas, errores y también las soluciones si es que hay alguna clase de solución. De primera mano quiero ya destacar que Windows 11 ya está completamente disponible, y algo que no había destacado en otros videos es que además de, pues obviamente, todos los requisitos que se enmarcan para poder actualizar a Windows 11, ya sabemos todo esto del TPM 2.0, también algo importante, también se necesita Windows 10 en la versión 20.04 o posterior para ver la notificación en Windows Update. Además, debes de tener instalada la actualización acumulativa de septiembre. Si no tienes la última versión de Windows 10, la notificación de Windows 11 nunca va a aparecer en la sección de Windows Update. Tras la llegada de Windows 11 empezamos a conocer algunos problemas que Microsoft ya había advertido que estaban presentes ahí, problemas de Oracle VirtualBox en Windows 11, que prácticamente si tenías en Windows 10 Oracle VirtualBox no ibas a estar pudiendo migrar de Windows 10 a Windows 11 por el asistente de actualización, porque se necesitaba primero desinstalar VirtualBox. Hay problemas de incompatibilidad con el Hyper-V, así es que ese problema está presente. También problemas con el software de red Intel Killer en Windows 11, donde hay ciertos cuelgues al tratar de reproducir algún video en YouTube. El navegador anda un poco lento. Esto es porque prácticamente hay una incompatibilidad. Nuevamente te destaco que esto se va a solucionar en una actualización acumulativa, ya Microsoft lo ha confirmado. Y después de esto, problemas de compatibilidad con otro navegador totalmente desconocido. Vámonos ya con el siguiente error, que es el 0x800-707F, que está apareciendo en algunos equipos al intentar actualizar a Windows 11. Y bueno, pues tal cual, este error también ha sido reportado, un aviso que nos da más información que se encuentra alguna clase de fallo al tratar de instalar Windows 11 con el asistente de Windows Update. Algunos usuarios se han quejado vía Reddit que al tratar de instalar Windows 11 con este medio se trata de este error muy llamativo, y según los de Windows Later apuntan a que es un conflicto que parece estar relacionado con el permiso de UAC de Windows 10 para el instalador, el espacio de almacenamiento y los controladores. Además, otros usuarios han experimentado otro mensaje de error similar, que es el número 0xC0F830, y también el que está apareciendo ahí, que tal cual ha fallado la instalación, un fallo que parece estar relacionado con algunos controladores instalados y para el que por ahora no existe una solución adecuada. Bueno, en realidad sí hay una solución alterna, que sería que si requieres instalar Windows 11 puedes utilizar lo que es el método más clásico, que es descargar la ISO a partir de la página oficial y después de eso montarlo a tu unidad para prácticamente ejecutar lo que es ese TUC de instalación. Por lo tanto, esa es una solución alterna. Ahí no estará saliendo el mensaje de error. Esto es claro, es únicamente si eres totalmente compatible. Este método funciona, el de la ISO, montarlo y ejecutar ese TUC. Así es que eso de momento está salvando a varios. Vámonos con lo siguiente, porque algunos usuarios se quejan que tras actualizar a Windows 11, es decir, ya están ahí en Windows 11, siguen manteniendo la barra de tareas de Windows 10 y el menú de inicio obviamente está fallando. Sí, algo súper raro. De hecho, ya lo estuve leyendo esto en varios foros, así es que es totalmente confirmado. Es algo extremadamente raro porque ya están en Windows 11, más sin embargo la barra de tareas de Windows 10 está presente ahí en Windows 11, no se quiere ir, por lo tanto el menú de inicio no está funcionando, no pueden entrar ahí, realizar nada. Están teniendo prácticamente la misma configuración de Windows 10 ahí presente en Windows 11. Desde Blade Computer afirman que algunos de los afectados han visto que este es el único aspecto donde se mantiene el diseño de Windows 10, puesto que el resto de la interfaz sí es la nueva entrada de Windows 11.
Por lo tanto, en estos casos parece que solo afecta a los que han optado por forzar la actualización usando el asistente de actualización y no a los que han visto llegar Windows 11 por medio del aviso de Windows Update. Por ahora, de momento, para corregir este fallo, si estás teniendo ahí la barra de tareas de Windows 10 en Windows 11, pues algunos usuarios han optado por desinstalar la actualización de Windows 11, regresar nuevamente a Windows 10, aún es tiempo, prácticamente son 10 días, así es que regresar a Windows 10 y nuevamente aplicar ahí lo que es el asistente, o por medio de la ISO montarla y realizar este proceso de setup de Windows 11 y ya estar nuevamente en Windows 11. Otros han advertido que pues han corregido esto creando un nuevo perfil de usuario y copiando sus datos en ese nuevo perfil y reinstalando algunas aplicaciones. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque recuerda que si tienes demasiados errores en Windows 11, si estás presentando errores, es importante advertirlos ahí en la comunidad de Microsoft. Te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción, al menos para que los de Microsoft puedan leer cuáles son las clases de errores y después en futuras actualizaciones pues ya lo corrijan. Así es que es importante reportar toda clase de errores en el feedback de Microsoft, así es que abajo enlace en descripción. Y después vámonos con lo siguiente, porque Windows 11 también está provocando problemas de rendimiento en algunos equipos con procesadores AMD Ryzen. Sí, esto ya es totalmente confirmado, proviene desde la misma empresa de AMD que anuncia que Windows 11 puede mermar el rendimiento hasta en un 15% en algunos de los equipos que están usando un procesador AMD Ryzen. A la espera prácticamente de un parche que venga a corregir este fallo, la empresa afirma que los afectados pues pierden el rendimiento, que alcanzan el 15% respecto a lo que es lo mismo ahí en Windows 10. En concreto, AMD y Microsoft hablan de distintos problemas relacionados con Windows 11 y los procesadores Ryzen. Primero, puede hacer que la latencia del caché L3 se triplique, lo que podría causar un rendimiento de entre un 3 y un 5% inferior en la mayoría de las aplicaciones afectadas, y en el caso de algunos juegos la memoria podría ser de entre un 10 a un 15%. Así es que son problemas ahí que se experimentan. AMD advierte que los usuarios podrían experimentar problemas en cuanto a poder realizar ciertas tareas que dependen del CPU, sobre todo los procesadores con más de 8 núcleos. Así es que por ahora tanto AMD como Microsoft investigan esto para corregirlo en la actualización que será lanzada prácticamente el 12 de octubre. Además, AMD ha confirmado que hay una función en Windows 11 llamada seguridad basada en virtualización, VBS, que ahora está habilitada de forma predeterminada. Hace que el rendimiento se disminuya. Para aquellos que no lo saben, la seguridad basada en virtualización es una función de virtualización de hardware que permite a Windows ofrecer soluciones de seguridad adicionales y proteger el sistema operativo de vulnerabilidades conocidas. Así es que esto también pues está habilitado de forma predeterminada, ocasionando el bajo rendimiento ahí. Y bueno, para reducir el impacto en el rendimiento puedes apagar lo que es este VBS siguiendo los pasos que te voy a estar dejando ahí. Abrir la búsqueda de Windows, buscar Core Isolation para la seguridad de Windows, desactivar la función de integridad de la memoria, reiniciar la PC, abrir el editor de registros y navegar hasta la siguiente ubicación, la cual te voy a estar dejando abajo en descripción. Tocar dos veces y Enable Virtualización Base Security y configurarlo con el 0. Es una solución para que no te dé problemas ahí en cuanto al rendimiento. Así es que otros problemas ajenos, o si te quieres esperar un poco, pues como he dicho, una actualización viene en camino. Y bueno, vamos a destacar ahora lo que es un problema que también está confirmado por Microsoft. Esta PC no puede ejecutar Windows 11, un aviso que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque esto está llegando a partir de Windows Update. Te advierte que tu computadora no es compatible con Windows 11, más sin embargo, ahí te saca que obviamente cheques todo esto en la aplicación, en la herramienta PC Health Check. Más sin embargo, la herramienta de PC Health Check sí te comprueba que toda tu PC es compatible. Entonces ahí se trata de una clase de incompatibilidad donde choca todo esto. Es un falso mensaje ahí en Windows Update. Más sin embargo, Microsoft ya sabe acerca de esto,
ya sabe acerca de este tremendo mensaje. Vale la pena señalar que el estado de compatibilidad falso se informa no solo a través de Windows Update, sino que también en la página de especificaciones de Microsoft. Sí, como he dicho, algo totalmente loquísimo. Y bueno, a destacar que la actualización acumulativa, la primera actualización acumulativa de manera oficial para Windows 11 va a llegar el 12 de octubre, lo muy probable, a menos que se lance antes por tantos problemas que se reporten, y según nos advierta Albacor, sería la 22.258 para reparar toda clase de fallos, toda clase de errores tras la llegada de Windows 11 de manera totalmente oficial. También quiero destacar que en la pestaña de comunidad les estuve preguntando que reportaran toda clase de problemas, estuve encontrando demasiados, pero voy a resumir todo esto de manera totalmente rápida. Uso excesivo de memoria RAM al instalar juegos o programas, fallas en ciertos editores de video, al seleccionar varios archivos en el explorador tiende a laguearse al seleccionar más archivos al punto de crashearse el sistema, se traba o se congela varias veces la pantalla en Windows 11. Edge se ancla a la barra de tareas cada vez que se abre, se tarda mucho tiempo en montar imágenes ISO y Windows 11 no permite cambiar el nombre a escritorios que se han creado. Así es que hay demasiados, de hecho hay muchísimos errores aquí tal cual destacados en la pestaña de comunidad. Reporta y sigue reportando aquí en la pestaña de comunidad, pero también como he destacado en el foro oficial de Microsoft, para que obviamente estén atendiendo toda esta clase de problemas en una futura actualización acumulativa. Bueno, ya finalmente hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, estoy lanzando más videos extra al repertorio de Master Nukes, así es que los enlaces de mi canal secundario abajo en descripción. Lo que dicen de Windows 11, pasar de Windows 11 Insider a Windows 11 es posible, y bueno, más y más videos que te voy a estar lanzando ahí de manera prioritaria también al canal secundario, y espero que nos veamos pronto en un directo observando todo lo que se comenta acerca de Windows 11. Hasta aquí me despido, Master Tutos fuera, peace out.